Ya puedes empezar, Pedro. Muchas gracias. Listo. Buenas tardes. Yo voy a ser el ayudante de la materia y cualquier cosa o cualquier pregunta que tengan fuera de este rango también me la pueden hacer. Ya voy a ver cómo les pasa también mi contacto por si en un futuro tienen reclamos o algo así o alguna duda de lo que enseño. Profesor, ¿puedo habilitar para compartir, por favor? ¿No se me escucha Ya te bien? habilito, ya te habilito. Espérate un segundo. Advance. Mm, Sharing, post only, all participants. Buscan one second sharing. Ok, me dice si ya puedes. Ya, deme un segundo, voy a cambiar de micrófono. ¿Me confirmas que puedas compartir igual? Sí se puede compartir. ¿Me escuchan ahí mejor o no? ¿Alguien me puede Sí, confirmar? mejor. Yo te escucho bien. Listo. Ya, igual cualquier cosa, si se me desconecta el micrófono porque tengo un problema con eso, me escriben por el chat para volver a conectarlo, por favor. Muchas gracias. Yo, yo voy a compartir pantalla. Ya, ¿me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí se ve, Pedro. Sí, se ve. Listo. Ya. Entonces, bueno, si es que alcanza el tiempo, hoy vamos a explicar lo que son los 13 temas que tiene que ver con Manufacturing Metrics. ¿Ya? En teoría, voy a suponer que ustedes ya leyeron también el S y tienen un poco de noción de la teoría, el documento que les pasó el profesor, pero igual voy a explicar las fórmulas, de todas maneras. Ya, empecemos por el primer tema que se llama análisis del tiempo de ciclo del procesamiento de una pieza. Ya, listo. Este tema es el más fácil. Bueno, es el primero, pero es el más fácil y solo tienen que ver esta fórmula de aquí, disculpen, que básicamente explica que el tiempo de ciclo por el que tiene que pasar una pieza en un proceso está conformado por tres tipos de tiempo. Entonces, esto es lo que se halla, que es el tiempo de ciclo. El TO es el tiempo de operación de la pieza, el tiempo de operación de la máquina. El TH es el tiempo de manipulación de la pieza en la máquina que se está utilizando, y el TT es el tiempo de manipulación de la herramienta. Un ejemplo de esto, también como lo menciona el texto, es que, por ejemplo, el tiempo de operación en un mecanizado, como en un torno o en una fresa, el tiempo de operación es lo que toma la máquina en, por ejemplo, sacar la viruta de una pieza. El TH sería la manipulación de la pieza, por ejemplo, cuando se acople a la máquina. Y el TT, que es el tiempo de manipulación de la herramienta, puede ser la configuración de la herramienta de corte, por ejemplo. La suma de esos tres tiempos, TO más TH más TT, sería el tiempo de ciclo que va a tener una pieza en una fabricación determinada. Eso es todo. Esa es básicamente la teoría que estaría en esta parte. Ya, vamos entonces con el ejercicio. Otra cosa importante es ver las unidades. Traten de seguir las unidades que les dice el texto. En este caso, todos los tiempos que vemos aquí, igual ya voy a ver si puedo pasarle este documento de OneNote. Pero todos estos tiempos tienen que estar en minuto entre piezas. ¿Ya? Entonces, empecemos con el primer ejercicio para que quede un poco más claro, pero literalmente solo es de sumar. ¿Ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice,
Un centro de mecanizado CNC de 3 ejes es atendido por un operario que carga y descarga las piezas entre ciclos de mecanizado. El ciclo de mecanizado dura 5.75 minutos. Ya, ese tiempo de ahí, que es el tiempo de mecanizado, es decir, el tiempo que le toma a la máquina en sacar la viruta o en hacer un proceso de una pieza, es de 5.75. En este caso, ese sería el TO, que es que le había explicado que era el tiempo de operación. Entonces lo anotamos. ¿Ya? Luego dice, y el operario tarda 2.8 minutos en descargar la pieza recién terminada y cargar y sujetar la siguiente pieza en la mesa de trabajo de la máquina. En este caso, este sería el TH, porque es la manipulación, el tiempo en que tú manipulas una pieza de trabajo. Entonces vamos anotando lo que es 2.8 minutos por pieza. Luego dice, se ha propuesto actualizar el centro de mecanizado e instalar un brazo robótico que realice la misma tarea que el operario, pero de forma más eficiente y rápida. ¿Ya? Luego dice, el brazo robótico tardaría 20 segundos en realizar esta tarea. ¿Ya? Entonces, para tener un poco más claro, estos tiempos de aquí corresponden a un operario. ¿Ya? Y luego se propone mejorar, por así decirlo, la fabricación de una pieza con un robot. Entonces, nos está diciendo que el robot, como es más eficiente y más rápido, hace el mismo trabajo que el operario, pero en 20 segundos. Como no me dicen nada con respecto al tiempo de operación con el brazo robótico, vamos a suponer que es el mismo. ¿Ya? Y esto corresponde a la implementación mejorada que es con el robot. Entonces, repito, en estos dos casos, en este caso se tiene dos escenarios. Un tiempo de fabricación con un operario a la mano y el otro con un robot. ¿Ya? Es importante que anoten los tiempos o los datos que les da el ejercicio para que después no tengan que leer de nuevo y ese tipo de cosas. Ya, vamos con el literal A, ahí, para que quede un poco más claro. Ya, el literal A dice, determine el tiempo de ciclo actual de la operación. Entonces vamos con el literal A. El tiempo de ciclo, ya sabemos que vamos a escribirlo de nuevo, no importa, es el tiempo de operación más el tiempo en que yo manejo la pieza, más el tiempo que uno configura la herramienta. Ya, en este caso no me dan ninguna información con respecto al tiempo de la manipulación de la herramienta, así que vamos a suponer que es 0. Entonces, como me están pidiendo el tiempo de ciclo actual de la operación, es decir, me están pidiendo con el operario, porque el otro caso es con el robot, que es lo que se quiere implementar. Entonces, el tiempo de ciclo actual sería la suma de T operación más el tiempo de manipulación de la pieza. Y como les había dicho, solo es suma, nada más. Entonces sería 5.75 más 2.8. En este caso, las dos tienen las mismas unidades, que son minutos piezas. Entonces no habría problema con sumarlos. Entonces esto da 8.55 minutos pieza. Ya, este sería el primer literal. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. O seguimos. Listo, seguiré con la otra. En el literal B dice el tiempo de ciclo si se aplica la propuesta, es decir, si se aplica el robot, por así decirlo, si se implementa el robot en nuestro proceso. Entonces vamos a calcular otro TC y reemplazamos en cambio con los valores que están aquí. Ya, el tiempo de operación sigue siendo el mismo, 5.75 más, pero ahora el tiempo de manipulación es más rápido porque obviamente no es un robot. Entonces se espera que sea más rápido. Pero ¿qué pasa? Aquí se tiene 20 segundos. Hay que tener cuidado con esa cuestión. Ya. Como se tiene 20 segundos, ya hay que multiplicarlo por un factor de conversión, que no es 1 minuto, tiene 60 segundos.
¿ya? Para que se vayan los de aquí y ahí sí se pueda sumar. Ojo con esto. No se olviden de esta parte porque de ella no serviría nada el ejercicio. ¿Ya? Entonces, si suman esa parte, daría 6.08 minutos piezas. Entonces, el resultado tiene sentido porque con un operario me demoro más que con un robot. ¿Ya? Eso sería literal A y B. Finalmente, hay una pregunta que dice, esta de aquí, esta pregunta de aquí. Vamos a ponerle como un literal C. Dice, ¿qué porcentaje de reducción del tiempo de ciclo se ha obtenido con la propuesta implementada? ¿Ya? Entonces, ahí, bueno, es la fórmula que siempre hemos visto, que es como tipo valor real menos el valor esperado sobre el valor real por el 100%. Ya, es como un indicador. Entonces, reemplazamos nomás. El valor real, es decir, con el que estoy trabajando, es 8.55, que fue con lo del operario. Menos el valor esperado, que se esperaría con la implementación del robot, sería 0.8, sobre el valor real, que sería 8.55 por 100%. Entonces, el porcentaje, bueno, si hacen ese cálculo, da 28.89%. Entonces, básicamente somos casi un 30% más rápido con la implementación del robot en este centro de mecanizado. Y esa sería la respuesta para la pregunta. Disculpen que he visto mensajes, pero no aparecen cuando estoy explicando. O sea, si pueden hablar por micrófono sería mucho mejor. Pero sí, como no hay tiempo de la herramienta, es cero. Igual ya voy a ver más seguido el chat por cualquier duda. Ujú. En este caso el tiempo de la herramienta es cero. Igual cualquier cosa pueden interrumpirme y abrir el micrófono. No hay problema. Ya, no sé si hasta ahí tengan alguna duda o pasamos. Ya listo, entonces seguimos. Entonces, básicamente, el tiempo de ciclo es eso, la suma de tres tiempos, que puede ser el tiempo de operación, tiempo de manipulación de la pieza y tiempo de manipulación de la herramienta. Nada más. Hasta ahorita no es nada difícil. Ya, entonces, como nadie tiene ni una pregunta, vamos a pasar con la siguiente, que es production rate o tasa de producción. Ya. Antes de comenzar esta parte, no sé si ¿alguien se anima a decirme qué es un lote? ¿Alguien ha escuchado eh, lo que es un lote o un batch en inglés? ¿Alguien tiene alguna idea? Es como un batch es donde se acumulan bastantes productos. Correcto, exactamente. Entonces, antes de hacer esto del production rate, muchas gracias. Antes de hacer esto del production rate o la tasa de producción, eh, eso es lo que dijo el compañero, vamos a introducir este término de batch o lote. Básicamente es como que una empresa o una máquina produce varios elementos, que son estas cositas rojas. Supongamos que son juguetes. Y el batch o lote, bueno, como tienen que acostumbrarse a poner en inglés porque la materia es en inglés, pero bueno, no sé cómo sería en ese caso. Pero el batch o lote es como que, exacto, una acumulación determinada o un número de piezas producidas como que en una unidad, ¿no? Puede ser, qué sé yo, puede ser en un cartón, lo que sea. Pero acordémonos de ese término. ¿Qué es un lote? Un lote es el conjunto de unas piezas con un número determinado. Ya, muchas gracias. Entonces vamos con este ejercicio. El production rate. El production rate. Primero vamos a explicar las fórmulas. Ya, igual todo esto está en Fórmulas Metrics, que es el documento que le pasó el profesor. Como él mismo dijo, vamos a utilizar estas fórmulas y no vamos a poner ni una otra más. Ya,
vamos a explicar esta de aquí, que es el TB. TB es el tiempo de procesamiento del lote o de la pieza, dependiendo del caso. Pero es como, por así decirlo, el tiempo en que yo puedo hacer esta cajita que tenga varios elementos. ¿Ya? Ya. Es como que el tiempo en que yo tengo que producir un lote. Y va a estar conformada por un TCU, por un Q y un TC. TC es lo mismo que vimos arriba, que era el tiempo de ciclo. TCU es el tiempo de configuración de la máquina. Es decir, cuando ustedes están en una empresa y recién van a funcionar una máquina, ustedes tienen que poner algunos parámetros, qué sé yo, velocidad, presión, temperatura, dependiendo de la aplicación. Ese es el TCU, es el tiempo de configuración de la máquina. Q, en este caso, es el tamaño del lote. Es decir, cuántas piezas yo tengo en mi lote. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, un lote tiene 8 unidades. Entonces, el tamaño del lote es de 8, ¿no? Tenemos una pregunta. No se consideran los elementos que... Sí, exactamente. Se asume que el lote es la referencia. Vamos a hacer tiempos con respecto a cuánto puedo producir en un lote. Buena pregunta. En nuestro caso es con respecto a un lote. Correcto. ¿Ya? O sea, el resultado de aquí será con respecto al lote. El TC es con respecto a la pieza. O sea, cuánto te demoras en hacer una pieza es el TC. Y el TB es con respecto al lote. Entonces, para tener, por así decirlo, un tiempo en términos de lote, por eso lo multiplicamos Q por TC. No sé si la veas, pero es más o menos así. Ya vamos a ver igual en el ejercicio, pero explicando un poco más o menos qué significa cada término. Luego tenemos el tiempo de producción por unidad. Ya es decir, cuánto me toma a hacer una pieza de ese lote. Ese es el TP, el tiempo de producción por unidad. Por eso es que dividimos el tiempo que me toma hacer un lote dividido para la cantidad de lotes. Es más o menos una relación, ¿no? Y esta dará, incluso las unidades, es entre minutos pieza, es decir, me toma tantos minutos hacer una sola pieza. En cambio arriba me toma hacer tantos minutos un lote. ¿Ya? Entonces aquí, como había dicho mi compañero, la referencia es el batch y aquí la referencia es la unidad, por así decirlo. Y finalmente, ¿qué es lo que se quiere calcular en este tema, que es el production rate? Es el RP. Ese es el famoso production rate que se presenta en muchos ejercicios. ¿Ya? Y la fórmula es esta. Igual, como les digo, esta fórmula la estoy sacando del Fórmulas Metrics, que es básicamente el inverso del TP. ¿Ya? Y las unidades es, ¿cuántas piezas yo puedo hacer en una hora? Tengan mucho cuidado con estos chicos, porque si ustedes leen el texto, van a ver esta fórmula. Sí, pero eso es siempre y cuando el TP estará dado en minutos piezas. Ojo que les estoy avisando desde ahorita. Esta fórmula solo funciona cuando el TP está dado en minutos. Por eso es el 60, porque bueno, una hora tiene 60 minutos. Pero qué sé yo, si en un ejercicio le dan tiempos en horas sobre pieza, que también puede ser el caso, el RP solo sería el inverso, ¿verdad? Igual traten de tener en estas unidades. Pero ojo con esa parte. Ya, utilizo 60 sobre TP si está en minutos. Y utilizo 1 sobre TP si está dado en horas. Ya, sigamos entonces. ¿Si hay alguna otra duda? No. Chévere, ya. Vamos con el ejercicio igual para que quede un poco más claro todas estas fórmulas. Dice, en una operación de mecanizado por lotes, el tiempo de preparación o el setup time es de 1.5 horas. Entonces vamos anotando. TSU es de 1.5 horas. Ya, eso es el TCU que vimos en la parte de aquí. Ya, es el tiempo de preparación de la máquina o el setup time. Dice, y el tamaño del lote es de 80 unidades. Entonces ya me están dando Q.
que las unidades son piezas entre el lote. Y bueno, en este caso el TCU sería hora entre batch. Ya. ¿Qué más? Dice, el tiempo de ciclo consiste en un tiempo de manipulación de la pieza de 30 segundos. Tiempo de manipulación de la pieza, ya sabemos que es TH, de lo que vimos arriba. Todo tiene relación. Todos los temas que vamos a ver tienen relación con el que vimos anteriormente. Entonces, el tiempo de manipulación de la herramienta son 30 segundos. Y el tiempo de procesamiento, que en este caso sería, o el tiempo de operación, es de 1.37 minutos. ¿Ya? Este TH y este TO es de lo que vimos acá arriba, por si acaso. TO y TH. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice, se produce una pieza en cada ciclo. Los cambios de herramienta deben realizarse cada 10 piezas y esto lleva 2 minutos. Ya. Entonces aquí ya nos están dando una información de TT, que era el tiempo en que uno manipula la herramienta. Bueno, en este caso sería de corte, porque es mecanizada. Pero si recordamos, las unidades que debe de tener todos estos tiempos es una unidad de tiempo entre pieza, una unidad de tiempo entre pieza. Entonces aquí me dice que cada 10 piezas demoran 2 minutos en... toman, a ver, es cada 10 piezas lleva 2 minutos el cambio de la herramienta. Ya cada 10 piezas se tiene que cambiar la herramienta y lleva 2 minutos. Entonces, para tener estas unidades de tiempo sobre pieza, lo único que hay que hacer es dividirla. Es decir, me toma 2 minutos en realizar, disculpen, 10 piezas. Entonces, el TT sería 0.2 minutos pieza. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda o no? Bueno, esto es un poco, esto sí hay que verlo un poquito más, ¿no? El TT. El resto ya me están dando de forma directa, pero el TT habría que calcularlo. Igual, lo importante son las unidades aquí. Si ustedes manejan las unidades o se acuerdan de las unidades, no habrá mucho problema con realizar estas cosas. Entonces, ahí ya tenemos esa información. Luego vamos ya con anotando, una vez ya anotados los datos, vamos con el literal A. El literal A dice determinar el tiempo de ciclo, ¿no? Entonces, hallemos esa parte. Espera un momento. Ya. Entonces, recordemos que TC era la suma de 3 tiempos. TO más TH más TT. Ya. ¿Ya tenemos TO? Sí. 1.37 minutos sobre pieza. Tenemos... No, disculpen. Ah, no, sí tengo. TH es 30 segundos entre piezas. Entonces tenemos 30 segundos entre piezas. Pero para llevarlo todo a la misma unidad, ponemos que 1 minuto tiene 60 segundos. Más el TT, que ya lo calculamos y tiene las mismas unidades, sería 0.2 minutos entre piezas. Entonces ya podríamos calcular el primer literal. Ya si ustedes hacen esa operación, da aproximadamente 2.07 minutos sobre pieza. Sí, es lo que hicimos anteriormente. Ya, no hemos hecho ahorita nada nuevo. Vamos con el literal B. Para el literal B dice el tiempo, determinar el tiempo para completar el lote. Básicamente nos están pidiendo TB, que es el tiempo de procesamiento del lote en este caso. ¿Ya? Entonces vamos con eso. Entonces, si recordamos la fórmula, TB era igual al T del setup time más el tamaño del batch o del lote
por el tiempo de ciclo. Y ya tenemos todo, ¿no? TCU es 1.5 horas sobre batch más Q, que es 80 piezas en un batch. Aquí hubo un error mío, porque no se puede. Pedro, soy yo que te dejo escuchar. ¿Alguien lo escucha, Pedro? Ahorita no. Ya, ya está. Vamos repitiendo esta parte porque justamente... Dame un segundo. Ya. A ver, no sé hasta qué parte me escucharon. Espera un momento. Ya, listo. Eh, Vamos con... Me quedé en el tiempo de batch. No sé si hasta ahí se me escuchó esa parte. No sé hasta dónde se Sí, me fue sí, el internet. hasta ahí, hasta Ya, tiempo de listo. batch. Ya, entonces el tiempo... Muchas gracias. Este tiempo de aquí vamos a tenerlo en lo que recomienda el texto. En este caso, TV recomienda en minutos por la unidad de batch. Entonces, a esto vamos a multiplicarlo, ¿no? Sería 1 hora, tiene 60 minutos. Y ahí ya tendría minutos sobre batch. Más Q, en este caso es 80 pieza batch, que multiplica a TC, pero TC ya la hallamos, ¿no? En este caso TC es 2.07 minutos por pieza. Ya, en este caso se me irían las piezas y lo que me quedaría, el resultado es minuto entre batch. Entonces, si ustedes realizan esta operación, sería 255.6 minutos batch. Ya, ese sería el literal B. Literalmente solo estamos reemplazando fórmulas, nada más, muchachos. De ahí vamos con el literal C, que nos dice determinar el tiempo de producción. Entonces, básicamente nos están pidiendo el TP, que es el tiempo de producción por unidad. Ya, entonces, para el literal C, que es el tiempo de producción, tenemos que TP es igual a TB sobre Q. Y reemplazamos. TB ya lo hallamos en el literal B, 255.6 sobre la cantidad de baches que era 80. Entonces, si dividimos, esto nos quedaría 3.195. Y recordemos que las unidades son minutos piezas. Ya, igual aquí les anoté las unidades que debe tener. TP debe ser en minutos piezas. Es decir, el tiempo de procesamiento que me toma hacer
una sola pieza en ese batch. ¿Ya? Y finalmente, vamos con el literal D, que es lo que, bueno, aquí debe ser literal D, es el production rate. Ya tenemos la fórmula que es esta de aquí, la de RP. Entonces la hallamos, ¿no? RP 60 sobre TP. En este caso, ¿por qué utilicé 60 sobre TP? Porque esto está dado en minutos. O sea, mi TP es minutos. Si yo hubiera hecho el cálculo y me daba horas sobre piezas, utilizaba solo el inverso. En conclusión, el RP debe estar en piezas horas, ¿ya? Y ahí ustedes vean qué conversión deben de realizar. Pero en este caso, como tengo en minutos, sería 60 sobre 3.19 minutos piezas. Entonces, si hacemos ese cálculo, nos sale 18.78 piezas entre horas. Ya, ojo con las unidades. Igual aquí mismo, o sea, también se los pongo aquí, que las piezas, el RP debe ser piezas horas. No sé si hasta ahí alguien tenga una duda o pasamos al siguiente tema. Ya, listo. Seguimos entonces. Pero en conclusión es eso, solo, en este caso solo es reemplazar fórmula, nada más. Lo único que tienen que, creo que lo más difícil aquí es ver las unidades. Pero ahí el resto, el ejercicio está como para reemplazar fórmula. Ya, esos serían los 4 literales. Vamos con el siguiente, que es la fiabilidad de equipos. Ya, para hallar la fiabilidad de los equipos hay un indicador que se llama disponibilidad, que es este término A. La disponibilidad básicamente es la proporción de tiempo en la que va a estar activo una máquina. Y depende de dos términos, de MTBF y MTTR. En este caso, MTBF están las siglas en inglés, que es como Mean Time Between Failures, que es el tiempo medio entre fallos, y está dado en horas o minutos. Y el MTTR es el tiempo medio entre reparaciones o de espera, que también está en términos de horas o minutos. Y la disponibilidad, que es el indicador que ya expliqué. Aquí hay un gráfico también para entenderlo un poco cómo funcionaría, ¿no?, en la vida real. Todo este cuadro que ven aquí es el tiempo que trabaja una máquina, el tiempo en que opera un equipo. ¿Ya? Y aquí están los MTTR y los MTTF. Por ejemplo, en este punto se daña la máquina, qué sé yo, se dañó un rodamiento y hay que cambiar ese rodamiento. Hay un lapso de tiempo en la que los operarios arreglan esa máquina y eso le llamamos MTTR. Una vez que reparamos la máquina, empezamos a utilizarla. Y llegará otro punto en que se vuelva a dañar, dependiendo de ahora cuál es el problema. Y todo este rango, desde que falla hasta que se cumple otro ciclo de fallo, se llama MTBF. Así más o menos se ve de forma gráfica. ¿Ya? Entonces es como que aquí comienza otro ciclo, de acá acá de nuevo es el MTTR y así sucesivamente. ¿Ya? Porque los equipos tienen un tiempo de vida, obviamente. Entonces el indicador de esos tiempos se llama disponibilidad, que en inglés se hace con la letra A. ¿Ya? Esa sería básicamente la única fórmula que vamos a aplicar aquí. Ya vamos a ver cómo afecta esa disponibilidad a las tasas de producción, que vamos a explicarlo aquí. Ya vamos con este ejercicio entonces. Dice, un departamento de fábrica tiene un tiempo medio entre fallos de 300 horas. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando MTBF de 300 horas.
y un tiempo medio de reparación de 6 horas. En este caso me están dando el MTTR. La reparación como tal, ¿ya? Este es un caso. Luego dice, en este departamento se propone instalar un programa de mantenimiento preventivo que reduce el tiempo medio de reparación a la mitad y duplica el tiempo medio entre fallos. Ya, básicamente, aquí tengo mi sistema original, es decir, sin aplicarle nada, por ejemplo, sin lubricar los, las piezas de los equipos y darle mantenimiento, etcétera. No, no hay nada. Tengo un sistema original. Luego dice que van a proponer un programa de mantenimiento preventivo, que puede ser, qué sé yo, que cada cierto tiempo lubriquen las cosas, vean cómo están algunos componentes de la máquina, etcétera. Pero me dice que si yo aplico ese mantenimiento preventivo o ese programa, voy a reducir a la mitad el tiempo de reparación. Entonces, anotamos. MTTR, el tiempo medio de reparación, se reduce a la mitad. Y duplica el tiempo medio entre averías. Es decir, el MTBF, el tiempo medio entre fallos, lo duplica. Es decir, 2 por 300 horas. Y este es con el mantenimiento preventivo. ¿Listo? Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si tú cuidas a tus máquinas, el tiempo de reparación va a ser menos, ¿verdad? O sea, puede ser que el problema no sea tan grande y lo redujiste. Y el tiempo medio entre fallas se duplica. Es decir, si vamos a la gráfica de aquí, este rango de acá es mucho más grande, ¿ya? Y tiene sentido porque estoy cuidando más mis máquinas y van a demorarse a que se produzca un siguiente fallo. Ya, eso es básicamente la idea del ejercicio. Una vez que ya tenemos anotados los datos, vamos con el literal A. Dice, calcular la disponibilidad original, o sea, con el sistema original. Entonces tenemos A es igual, tenemos la fórmula, ¿no? MTBF menos MTTR sobre MTBF. ¿Listo? Y reemplazamos con el sistema original, que es lo que me piden en el literal A. Tendríamos 300 menos 6 horas sobre 300. Es lo único. Eso me da un porcentaje de 0. Eso me da un resultado de 0,98 que también puede ser expresado como porcentaje. 0,98%. No se escucha de nuevo. Pedro, bueno, parece que tuvo otro problema con el internet. Esperemos un ratito a que se vuelva a conectar. Ok. ¿Sí me escuchan bien? ¿No me escuchan bajo? Me confirman, por favor. Todo bien. Ya. Entonces, para el literal B nos piden calcular la disponibilidad, pero con el mantenimiento preventivo. Para el literal A fue con el sistema original. Y para el literal B nos van a pedir con el mantenimiento preventivo. Y básicamente, así mismo, solo hay que reemplazar. Entonces, ya tenemos la fórmula. MTBF vale ahora 600, porque es el doble, 2 por 300, menos MTTR, que dice que se reduce a la mitad,
6 entre 2 sería 3 horas sobre 600. Ya, esto lo estoy sacando de aquí, ¿no? Esto serían las 3 horas y esto de acá sería 600 horas. Vamos a ver qué disponibilidad de equipo me sale. Entonces, si hacen ese cálculo, sale 0.995, que se puede traducir también al 99.5%. Ya, ¿cómo puedo analizar estas dos respuestas? Es decir, sin el mantenimiento preventivo, tengo 98% y con mantenimiento preventivo tengo 99.5%. Es decir, esto es como un indicador de que mi máquina puede trabajar más, ¿ya? En comparación que si no la tengo. Ya, eso es básicamente el análisis. Y bueno, también nos piden, hay una pregunta al final. Dice, ¿es factible instalar el programa de mantenimiento preventivo? ¿Y por qué? Ya, ¿cómo uno define si tiene sentido o es viable eh, contratar este programa, ¿no? Y se lo hace por medio de la disponibilidad. En este caso, la disponibilidad con el mantenimiento preventivo es mayor que la disponibilidad con el sistema original. Ya, 99.5% es mucho mayor que el 98%. Entonces, sí es viable. O sea, ahí tiene, bueno, si en caso hay una pregunta donde tienen que escribir, tienen que poner que si es viable o si es factible, porque la disponibilidad con el mantenimiento preventivo es mayor. La disponibilidad A, tómenlo como una analogía a una eficiencia. No pueden hacerlo como un porcentaje de eficiencia. Es como que esto es más eficiente que esto, en porcentaje. Obviamente, si eres 100% eficiente, bueno, ya no vas a tener disponibilidad. Ya trabajas todo lo que puedas trabajar. Pero obviamente eso no sucede en la vida real. Ya, eso sería por la parte de disponibilidad. Y ahora sí, hay una fórmula que no vamos a aplicar en este ejercicio, pero tal vez si es que hay una tarea o examen, sí se la puede aplicar. Ya que igual esto lo saqué del libro. Y es, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Digamos que tenemos un production rate. Production rate, recordemos que era la tasa de producción, es decir, cuántas piezas yo puedo hacer en una hora. Digamos que yo realizo 10 piezas en una hora. Un proceso, una máquina. Si yo quiero aplicar la disponibilidad a este RP, yo tengo que multiplicarlo. Entonces, el RP, el actual, el original, va a ser igual a la disponibilidad por el RP anterior. Entonces, por ejemplo, cojamos sin el mantenimiento preventivo, 98%. 0.98 por 10 piezas horas. Ya, esto me da 9.8 piezas horas. Entonces, aquí la conclusión es que la disponibilidad A puede afectar a mi tasa de producción en ese porcentaje que uno calcula. Es decir, si todo va bien, yo puedo producir 10 piezas horas, pero como en el mundo real las máquinas no siempre operan al 100% o se mantienen vivas toda su vida, entonces lo esperado es que produzca 9,8 piezas horas. Básicamente, esa es la idea. Puede ser que en un ejercicio se les vaya a presentar esa parte, que calculen la tasa de producción con esa disponibilidad. ¿Ya? Eso sería todo por esta parte. No sé si hasta ahí tengan alguna duda o seguimos. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Vamos, denme un segundo. Ya, vamos con el Production Capacity, que es la capacidad de producción que tiene, como por así decirlo, una planta o una operación.
Ya, para este caso vamos a utilizar solo esta fórmula, que donde PC es la capacidad de producción, está en piezas entre semana o las piezas producidas entre año, entre semana. Básicamente se traduce como cuántas piezas yo puedo producir en un periodo de tiempo. Puede ser semana, meses, años. Esa es la capacidad de producción. Y está conformada por tres términos. N es el número de máquinas que intervienen en un proceso. HPC es el periodo de tiempo en que trabajan las máquinas y las unidades son cuántas horas trabajas a la semana o cuántas horas trabajas en un año o puede ser en un mes. Y el RP es la tasa de producción que, bueno, es lo que vimos anteriormente, que es este de aquí, el RP que ya conocemos. Ya, es la tasa de producción, esa ya la conocemos. Entonces tenemos estos tres nuevos términos, PC, N y HPC. Ya vamos a ver cómo se halla cada uno. Una vez explicado esto, vamos con el ejercicio. Dice, dame un segundo. Ya. Una planta de producción en masa tiene 4 máquinas. Ya, ahí me están dando un dato que les había mencionado, que es N. Es el número de máquinas. Tenemos 4 máquinas. Ya, entonces dice, una planta de producción de masa tiene 4 máquinas y actualmente opera un turno de 8 horas por día, 5 días por semana y 50 por año. Ya, vamos a anotarlo aquí. Eh, ¿Eso en sí qué sería? Eso sería el término HPC, el periodo de tiempo en que trabajan las máquinas. ¿Ya? Tenemos esta parte de aquí. O tiene una operación de 8 horas por día, 5 días por semana, 50 semanas por año. Aún no voy a anotar ese dato porque ya vamos a ver qué se hace con ese tipo de cosas dependiendo de la respuesta. Ya vamos a ver más luego. Luego dice, las 4 máquinas producen la misma pieza cada una a una velocidad de 12 piezas por hora. ¿Qué me están dando ahí? 12 piezas por hora es la tasa de producción. Entonces, anotamos. 12 piezas por hora. Y luego me dice el literal A. Determine la capacidad de producción anual de esta planta. Ya. Entonces, básicamente me están pidiendo PC. Pero en términos de qué? De pieza por año. Ya, recordemos que PC puede tener piezas por semana, piezas por año, también puede tener cuántas piezas haces en un mes, pero el ejercicio como tal me dice que quiere la capacidad de producción anual. Entonces, ojo con ese dato. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Colocamos la fórmula. El Production Capacity va a ser igual a N, que es el número de máquinas, por el periodo en que trabajan las máquinas por el production rate. Entonces tenemos PC, va a ser igual. N vale 4 por HPC. ¿Cuánto vale HPC? El documento que les pasó el profesor, hay una tabla. Esto no es necesario que la tengan, pero les ayuda a simplificar los cálculos. Por ejemplo, el ejercicio dice que tenemos una operación 8 horas por día y 5 días a la semana y 50 semanas al año. Entonces estamos en este caso de aquí. ¿Ya? Estamos en el caso de aquí. Y bueno, esta tabla básicamente nos da el cálculo del HPC en semana, en mes o en año. Pero bueno, si ustedes lo quieren sacar, por así decirlo, en este caso la respuesta es en años, ¿verdad? Entonces se puede calcular el HPC y tiene que salir lo mismo que la tabla. Es decir, se tiene una operación por con 8 horas al día por 5 días a la semana
por 50 semanas al año. Y si ustedes realizan esa operación, por ejemplo, aquí se nos irían días, semanas, semanas. Y si multiplican 8 por 5 por 50, va a dar 2000 horas al año, que es básicamente lo que está aquí. Ya, esa tablita lo único que les hace es que no calculen el HPC de esta forma, sino que ya cojan directamente el valor. Pero todo va a depender de su pregunta. En este caso, el literal A me dice la producción anual. Entonces, tengo que hallar en la columna de años. Si me pedía la producción mensual, a la columna de meses. Y la producción semanal, entonces la columna de semanas. Pero tiene que dar lo mismo. Entonces, en este caso sale 2000, ¿va? Y entonces reemplazamos. 2000. Mis máquinas operan 2000 horas al año. Por la tasa de producción que ya nos daba el ejercicio, tenemos anotado aquí 12 piezas por hora. Y se nos van las horas. Y tenemos que el production capacity va a ser igual a 4 por 2000 por 12, da un valor de 96.000. ¿Ya? Y las unidades serían piezas años. ¿Ya? Que es lo que habíamos visto acá. Piezas años. El production capacity. Ese es para el literal A. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. No. Igual me pueden interrumpir por si tienen alguna pregunta. Ya. Vamos con el literal B. Dice el literal B. Si la planta opera un turno de 8 horas al día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, determina el incremento porcentual anual de la capacidad de la planta. Ya, básicamente, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo que hallemos un nuevo production capacity, un nuevo PC. Pero ¿cuál es el único dato que nos está cambiando? Es el HPC, es decir, ahora mi máquina básicamente va a trabajar todo el año en comparación con lo que teníamos al inicio. Y vemos si eso existe en la tabla, miren. 8 horas, una operación, 8 horas por día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, no existe. Ya no existe esa configuración o ese tiempo. No existe ese HPC. Entonces, esta tabla no nos sirve, pues básicamente. Y tenemos que hallar el HPC de forma como les enseñé. Vamos hallándolo un poquito más acá. El HPC. Ya entonces sería una operación por 8 horas al día por 7 días a la semana por 52 semanas al año. 52 semanas al año. Entonces así mismo, ¿no? Se me van los días, se me van las semanas y me queda el HPC en horas año. Si ustedes hacen esa multiplicación, saldría 2912 horas por año. Eso es lo que trabaja mis máquinas en un año. Ya, entonces volvemos a reemplazar. Número de, recordemos, ¿no? Era NHPC DRP. Entonces el PC sería número de máquinas, no me ha dicho que ha cambiado, sigue siendo 4. El HPC ya cambió. Ahora me dice que voy a trabajar más. 2912 horas al año. Y el RP sigue intacto, entonces sería 2 piezas por hora. Y así mismo se me van las horas y me quedarían piezas horas. Entonces el production capacity va a ser igual a 1376 piezas por año. Entonces
La respuesta tiene sentido porque básicamente en el literal A trabajamos menos en un año en comparación con lo que nos dicen en el literal B. Ya producimos más piezas en un año. Pero igual eso no es lo que nos piden como tal en el literal B, porque nos dicen que determinemos el incremento porcentual. ¿Ya? Entonces utilizamos la misma fórmula. Recordemos que es valor real menos el valor esperado sobre el valor real por el 100%. ¿Ya? En este caso, el porcentaje sería valor real, que es lo que yo realmente produzco, 96.000, ¿no? Y el valor esperado es esto. Pero bueno, también podemos poner valor absoluto, ¿no? Entonces nos quedaría el valor esperado menos el valor real sobre el valor real. Ya que nos están pidiendo incremento. Entonces, si ustedes realizan, ahí es por el 100%. Ustedes realizan esa operación, va a dar un aproximado de 5.6%. Entonces, ese fue mi incremento en la producción. Ya, ese fue mi incremento en la producción al yo trabajar casi todo el año. Básicamente, ese es el objetivo de este problema. Ver cuánto porcentaje aumentas en la producción que tú puedes dar si trabajas más horas al año. ¿Ya? Eso sería todo por esa parte. Vamos con el siguiente. No sé si hasta alguien tiene una pregunta. No. Este ejercicio es un poco más difícil. Vamos, ya va subiendo la complejidad. Pero el Weekly Production Rate o tasa de producción semanal tiene estas fórmulas de aquí, que son un poco complicadas de verlas. Pero básicamente la tasa de producción semanal es esta fórmula, el RPPW. Ya, eso es lo que nos van a pedir hallar. Pero para hallar RPPW necesitamos otros términos, así que vamos a aplicar cada uno de ellos. Primero, el RPPH. El RPPH es la tasa de producción por hora por cada pieza. Es decir, cuántas piezas yo realizo por hora en todos mis procesos. ¿Ya? Y está dada por esta sumatoria, esta doble sumatoria. Tenemos FIJ, que indica que es la fracción de tiempo en que la máquina I procesa la pieza J. Es decir, tú en un sistema puedes tener varias máquinas, entonces para representarlo como varias máquinas tenemos una máquina I, ya que es una sumatoria. Tenemos máquinas I o máquinas enésimas. ¿Qué procesa una pieza J? Es decir, un proceso o una planta puede tener varias máquinas y pueden producir varias piezas. Entonces determinamos la máquina I con la pieza J. Asimismo, el RPIJ sería la tasa de producción de la máquina I al procesar la pieza J. Igual ya vamos a ver un ejercicio para que quede esto más claro. Y NOJ es el número de operaciones para producir la pieza J. Ya, una pieza cualquiera. Y el RPPH, bueno, que es lo que dije que era la tasa de producción por hora. Ya, el HPW es el número de horas trabajadas a la semana. O sea, el número de horas que trabajan mis máquinas a la semana. Si yo multiplico esto por esto, me va a dar el Weekly Production Rate. Cabe recalcar que el Weekly Production Rate también es denominado como un Production Capacity. Es casi que lo mismo. Ya, vamos igual a ver un ejercicio para ver si queda un poco más claro. En estos ejercicios generalmente de Weekly Production Rate les van a dar una tabla
donde ahí teníamos las máquinas, los números de máquinas, que esto se representa con la I, recordemos. Y tenemos varias piezas que se hacen a lo largo del S, que son las Jotas. Ya, es como si itera las sumatorias, ¿no? Las máquinas I, J. Entonces, I sería en este caso las columnas y J las filas. Entonces vamos a leer el ejercicio. Un departamento de turnos automáticos tiene 2 máquinas, que es como se ve en la tabla, y trabajan 50 horas a la semana. Ya, ese dato de las máquinas trabajan 50 horas a la semana es básicamente HPW. Y lo anotamos, 50 horas por semana. Recordemos que HPW es el número de horas trabajadas a la semana. Ya nos están dando ese dato. Dice, durante una semana determinada, se procesaron 5 lotes de piezas a través de estas máquinas. Las cantidades de los lotes, los tiempos de los lotes y las secuencias de operación de las piezas se dan en la siguiente tabla, que es la que vemos en la pantalla. Ya. Luego dice literal A. Determine la fracción de tiempo durante el periodo en que cada máquina está procesando cada pieza, considerando el número de horas a la semana. Ya nos están pidiendo calcular la fracción de tiempo. ¿Qué era eso? Era F. ¿Verdad? Es esta F. La fracción de tiempo en que la máquina I procesa la pieza J. Ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería esa parte? Literal A. Entonces, eso tengo que hacerle para las 2 máquinas. Vamos primero iterando para la máquina número 1. Vamos a hallar las fracciones de tiempo. Entonces, recordemos que es FIJ, donde I equivale a la máquina y la J equivale a la pieza o lote que se está estudiando. Entonces, empecemos a iterar. Primero, el primer término que yo voy a hallar es F1, porque la I representamos como máquina, recordemos, la I es máquina, estoy representando la máquina 1. Entonces, en vez de poner I, voy a poner F1. F1J, y empiezo a iterar por pieza. En este caso, es la pieza A. Comenzamos con la pieza A. Entonces, sería la fracción de tiempo de la máquina 1 para la pieza A. Así más o menos se reemplazan los IJ. Ya, entonces vamos a ver la información que tiene la máquina 1 con respecto a la pieza A, que es todo esto de aquí. Ya, nos dan el RP y nos dan la duración que le equivale a la máquina 1 para producir la pieza A. Y eso es lo que vamos a utilizar, la fracción de tiempo. Entonces, la fracción de tiempo es que para la máquina 1 con respecto a la pieza A, es que son 14 horas. 14 horas sobre quién? Sobre el total que puede trabajar mi máquina. ¿Ya? Esa es la fracción de tiempo que, o sea, sé que no hay fórmula aquí, pero es para que lo tengan presente. El FIJ es la fracción de tiempo en que toma de realizar una pieza dividido para el total de la máquina que puede trabajar. Eso se la ve con el HPW. ¿Ya? Entonces, esa sería la fracción de tiempo. Si ustedes realizan esto, sale 0.28. ¿Ya? Y así sucesivamente. Esto es adimensional. Entonces, seguimos iterando para la máquina 1. Recordemos, máquina 1, pero la siguiente pieza sería la pieza B. En este caso, no hay nada para la pieza B. Entonces, no tiene sentido calcular una fracción de tiempo para la máquina 1 con respecto a la pieza B. Entonces, pongamos que es 0, porque no tiene tiempo. Seguimos iterando. Vamos con la máquina 1, pieza C en cambio. Si vemos la pieza C, tiene 25 horas. Entonces hacemos la fracción de tiempo.
25 horas dividido para las 50 que puede dar mi máquina. Entonces, esto da 0.5. Seguimos haciendo. La máquina 1 ahora con la pieza D. En este caso dura 6 horas la duración para hacer esa pieza. Y decimos 6 sobre 50. Esto es bien mecánico básicamente. Pero hay que entender las formas. Por eso es que me parece ahí un poco complicado. Seguimos con la fracción de tiempo de la máquina 1 con respecto a la pieza E. Y en este caso son 5 horas. Entonces tenemos 5 horas con respecto a las 50 que puede trabajar mi máquina. Y esto sería 0.1. Ya, esto es para la máquina 1. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. No. Ya. Seguimos. Vamos ahora para la máquina 2. Como les había dicho, iteramos por máquina y luego por pieza. Eso es lo que hicimos aquí. Primero cogimos una máquina e iteramos cada pieza. Una vez que ya termine la máquina, ahora voy con la otra máquina e iteramos por todas las piezas. Entonces, el primer término, ¿quién sería? F2 ahora va a ser 2 porque I vale 2. Esta recordemos que es la I que representa a la máquina. Es decir, estoy diciendo la fracción de tiempo de la máquina 2 con respecto a la pieza A. Entonces, como nos damos cuenta, la máquina 2 ni siquiera la topa, sería 0. La fracción de la máquina 2 con respecto a la máquina B, ahí sí tenemos 25 horas. Entonces, así mismo, 25 sobre 50, 0.5. Seguimos iterando. Fracción de la máquina 2 con respecto a la máquina C, no se tiene, no se tiene ni para la C ni para la D. Entonces, pongamos 0. Fracción de 2 con D es 0. Y finalmente tenemos la fracción de la máquina 2 con respecto a la máquina D, que sí tenemos, que son 15 horas. Entonces, tenemos F2E es igual a 15 sobre 50. Y eso me da un resultado de 0.3. Ese es el literal A. Recordemos que el literal A nos pedían la fracción de tiempo de cada una de las máquinas para cada pieza. ¿Ya? Vamos ahora con el literal B. El literal B nos dice, vamos a ver qué nos dice. Ya, el literal B dice la fracción de tiempo de inactividad de cada máquina. La fracción de tiempo de inactividad de cada máquina. Es decir, cuántas horas yo no estoy trabajando o cuántas horas mi máquina no está trabajando. Vamos analizándolo. Yo sé que mi máquina 1 debe de trabajar 50 horas a la semana. Mi máquina 1 y mi máquina 2. Eso nos dice el ejercicio. Al principio nos dice eso, que las dos máquinas trabajan 50 horas a la semana. Eso es lo que yo sé. Pero vamos a ver lo que realmente trabaja. Eso donde está reflejado en la tabla. Y específicamente en la columna de duración. Entonces, por ejemplo, sumemos esto de aquí. 14 más 25 más 6 más 5 nos van a dar... esperen un segundo. Esperen un segundo. Ya. En este caso, todo esto nos da las 50 horas. 14 más 25 más 6 más 5. Ya. Todo esto nos dan 50 horas. ¿Listo? Eso es lo que trabaja mi máquina. 50 horas. Y mi máquina 2 sería 25 más 15. Me darían 40 horas. Eso es lo que realmente trabajan mis máquinas. Entonces vamos anotando esos valores acá.
esto es lo que deberían, esto es lo que deberían de trabajar mis máquinas, pero lo que realmente trabajan es lo que vimos en la tabla. Ya vamos a ver de qué nos sirve esto. Esto es lo que, es la realidad, por así decirlo. Esto es lo que realmente trabaja. Esto es lo que deberían, que me dice el ejercicio, y esto es lo que realmente trabaja. Entonces, viendo la pregunta de nuevo, que es el tiempo de inactividad o tiempo de ocio, también como le suelen llamar, vamos a ver. Entonces, para mi máquina 1, ¿cuánto tiempo de inactividad tengo? Tengo 0. ¿Por qué? Porque yo debería de trabajar 50 y realmente trabajo a 50. Entonces, la inactividad son 0. Son 0 horas, digamos. ¿Ya? Para la máquina 1. Y para la máquina 2, en cambio, el tiempo de inactividad sería la resta, ¿no? Yo debería de trabajar 50, pero estoy trabajando 40 horas. Entonces mi tiempo de inactividad o el tiempo que no hago nada son 10 horas. ¿Ya? Ese es más o menos el análisis. Pero me dicen la fracción de tiempo. Entonces la respuesta como tal, ya para el literal B, la respuesta como tal es que para la máquina 1 tenemos 0 sobre el total de horas que debería de trabajar, tenemos 0%. Y para la máquina 2 tenemos 10% de inactividad para lo que debería de trabajar. Y esto me da el 20% o 0.2. Entonces esa sería la respuesta. Ya, el tiempo de inactividad básicamente es la resta de lo que realmente trabajo con lo que debería. Lo que debería me tiene que dar el ejercicio, lo que debería trabajar me da el ejercicio y lo que realmente trabajo me da esta columna de duración de cada máquina. Entonces ahí yo veo cuánto es la diferencia y calculo el porcentaje. Todo esto es con respecto a lo que debería de trabajar. Ya, ese sería el literal B. Literal C. Vamos con el literal C. Ya, ahí sí ya nos piden el Weekly Production Output. Ya, o el weekly Production Rate, que básicamente es esta forma. Ya tenemos HPW, que era lo que está anotado aquí, pero nos falta RPPH. ¿Listo? Entonces vamos a hallar RPPH, que bueno, eso aquí también hay que tener un poquito los ojos abiertos. RPPH, que es la producción por hora. Entonces recordemos que la fórmula era la sumatoria de las máquinas I hasta llegar a un N, que es de las máquinas, de la sumatoria de las piezas J. ¿De quién? De la fracción de tiempo IJ por el production rate de la IJ sobre el número de operaciones para producir la pieza J. Esa es la fórmula que vimos en este apartado. Ya que ahorita vamos a hallar esta parte de aquí, pero necesitamos el RPH, el RPPH. Ya, y ojo con esto. Aquí es una de las, bueno, creo yo que es una de las cosas más difíciles del ejercicio. Ver qué se reemplaza por qué. Y asimismo, las sumatorias me van a indicar qué orden sigo. Primero voy por máquina, itero por máquina y luego por pieza. Y así vamos. Vamos primero para la máquina 1. Ya, entonces I vale 1 y J vamos a iterar por la pieza A, B, C, D, E. ¿Ya? Entonces vamos reemplazando. Primero sería la fracción de tiempo de la máquina 1 por la pieza A, que multiplica a la producción, a la tasa de producción de la máquina 1 con respecto a la pieza A, dividido para el número de operaciones que se realizan para hacer la pieza A, que es esta de aquí. Ahora, esta es muy importante y una de las que tienen esa trampita, y es ver cómo determinar el número de operaciones que requiere la A, la pieza J que diga, disculpe.
En este caso, vamos a ver por partes, por piezas. La pieza A solo tiene que realizarse una operación, que es la máquina 1. La pieza B solo pasa por la máquina 2, es decir, solo tiene una sola operación. La máquina C solo pasa por la máquina 1 y tiene una operación. Y lo mismo con la D. Pero la única diferente es la E. La pieza E debe de pasar para que se produzca la pieza E, tiene que pasar tanto por la máquina 1 por la máquina 2. Entonces, la pieza E es la única que tiene un número de operación diferente de 1. La pieza A pasa por la máquina 1, la pieza B pasa por la máquina 2, la pieza C pasa por la máquina 1, la pieza D pasa por la máquina 1, pero esta pasa por 1 y 2. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y podemos escribirlo aquí incluso. Solo que el n operación de la pieza E es igual a 2 y el número de operaciones de la pieza A es igual al número de operación de la pieza B, es igual al número de operación de la pieza C, es igual al número de operación de la pieza... No, aquí... Ah, no, D, disculpa. D es igual a 1. ¿Por qué? Porque todas estas piezas pasan por una sola máquina. En cambio, la E pasa por dos máquinas. Ya, hay que tener cuidado con eso. Ya, entonces aquí va a ser NO de A. Seguimos con la sumatoria. Vamos a poner las que son diferentes de 0 porque es por gusto poner términos que igual multiplicado por un f igual a 0 me van a dar 0. Entonces para no tener extensa la fórmula, vamos a pasarnos por ejemplo a F1C. Y ahorita escribimos la de F1A. Vamos ahora con la máquina 1 con respecto a la parte C o a la pieza C. Y entonces vamos a poner F1C que multiplica a RP de 1C de 1A de la pieza C. Vamos, de ahí ya no hay más diferente de 0. La C de E es diferente de 0, entonces vamos a poner F1D por RP de la máquina 1 con la pieza D. Va a ser el número de operaciones de la pieza D. Más la fracción de tiempo de la máquina 1 con respecto a la máquina E, con respecto a la pieza E, por el production rate de 1 con la pieza E. El número de operaciones de la pieza E. Ahí todo esto corresponde ¿a quién? A la primera máquina. Vamos a encerrarlo en un paréntesis para acordarnos que es de la primera máquina. Luego seguimos iterando ahora por la segunda máquina. Recordemos, iteramos por máquina y luego por piezas. Para la segunda máquina solo se tienen dos diferentes de 0. Se tiene F2B y F2E. Y entonces vamos con B y E, nada más. Entonces, abrimos paréntesis también. F1B, no, disculpen. Ahora vamos con la máquina 2. F2B por RP2B sobre NO de la pieza B. Más la fracción de tiempo de la máquina 2 con respecto a la pieza E por la tasa de producción de la máquina 2 con respecto a la pieza E sobre el número de operaciones que se necesitan para hacer E. Ya, esto es más o menos para mí un poquito lo más complicado de hacer. Ya, entonces ahí lo único que sería, muchachos, es reemplazar. Vamos por la primera. F1A ya la calculamos. F1A es 0.28. 0.28 por la tasa de producción de la máquina 1 con respecto para hacer la pieza A. ¿Cómo se ve eso? Se va a la tabla y básicamente se tiene que tomar en cuenta la columna que es de production rate. Entonces, de la máquina 1 para producir la pieza A son 20 piezas por hora. Eso es lo que produce mi máquina 1 con respecto a A, 20.
Entonces lo reemplazamos en RP1A 20 sobre número de operaciones. Eso ya lo definimos acá para no estar analizándolo y subir a la tabla. Entonces dice que es 1 porque solo pasa por una máquina. Más F1C es 0.5. Reemplazamos 0. Disculpen. A ver. Más 0.5 que multiplica a RP1C. RP1C, asimismo debemos ver la columna de la tasa de producción de la máquina 1 con respecto a la pieza C. Entonces ahí nos damos cuenta que es 8.5. 8.5 sobre el número de operaciones que necesita la pieza C. Aquí tenemos que es 1. Entonces, ¿qué pasó? Un segundo. Ya, seguimos. Entonces, para la pieza C es una operación. Y así vamos reemplazando. F1D es 0.12. Si vamos a ver los RP para la pieza D es 15. Reemplazamos el 15 sobre el número de operaciones. Ya, el número de operaciones de D en este caso es 1. Es 1. Y basta. Ahora vamos con la E. F1E es 0.1. 0.1 por el RP de la máquina 1 con respecto a la pieza E sería 10. Vamos a poner 10 sobre, y esto es lo único diferente que tiene la pieza E, que el número de operaciones es igual a 2. ¿Ya? Es igual a 2. ¿Qué es lo que habíamos decidido? ¿Por qué? Porque la pieza E tiene que pasar tanto por la máquina 1 como por la máquina 2. Es la única. Y seguimos reemplazando ahora por la máquina 2. Entonces, F2B, la de aquí, el término de aquí, lo vemos acá, que calculamos en el literal A, es 0.5. 0.5 por RP2B. Esto me está indicando la tasa de producción de la máquina 2 para la pieza B. Entonces, eso vamos arriba y tenemos máquina 2, RP con la pieza B es 12. Entonces, escribimos aquí 12. Número de operaciones de B, tenemos que es 1. Más F2E 0.3 por la tasa de producción de la máquina 2 con respecto a la pieza E. Lo vamos a ver en la tabla. En este caso es 25. ¿Ya? Sería 25 dividido para el número de operaciones de la pieza E. Esto lo tenemos anotado aquí. Es igual a 2. Y bueno, si realizamos esta operación, RPPH va a ser igual a 21.9 unidades pieza entre horas. Pero aún no he terminado. Nos están pidiendo realmente el Weekly Production Rate. Y esa fórmula de ahí se hace con la que vimos aquí, el Weekly Production Rate. Ya, entonces lo anotamos acá abajo. Entonces, aquí ya tenemos el RPPH, pero lo que nos piden es el RPPW, que es igual a HPW, es decir, el tiempo semanal que trabajan mis máquinas por el RPPH, que es la tasa de producción total de mi proceso. Entonces, el HPW ya lo determinamos, que según el ejercicio era 50 horas a la semana. Colocamos aquí 50 horas a la semana por el RPPH,
que lo hallamos hace un momento, R 21.9 de piezas horas. Se nos van las horas. Hay que tener en cuenta las unidades. Y nos sale un valor de... ¿cuánto? De 1095 piezas por semana. Entonces, por semana. Y esa sería la respuesta. ¿Se dan cuenta? Básicamente es aplicar las fórmulas que le estoy poniendo aquí. Pero lo más difícil de no perderse es saber que debemos iterar por máquina y luego por pieza, donde las I, los términos enésimos de I son las máquinas y los términos enésimos de J son las piezas. Eso de ahí. Ujú. Ya, listo. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. O seguimos. Ya, vamos con la siguiente, que es la utilización. La utilización o aprovechamiento de lo que realmente puedo producir está dada por estas dos fórmulas que va a depender del caso y de lo que me proporcione el ejercicio. Para la primera fórmula de utilización tenemos el output sobre PC. El output básicamente es la producción real del proceso que se esté dando. PC es el production capacity, que fue lo que vimos anteriormente. Recordemos, este es el production capacity, lo de este tema. Ya, la utilización, entonces, para un caso sería la salida real del sistema sobre el production capacity, que ya lo definimos ahí arriba. Y otra fórmula, en cambio, es sumar las fracciones de tiempo. Si se dan cuenta, es la misma fórmula o es el mismo análisis de esta cosa, sino que sin estos dos términos. Pero es lo mismo. Ya, hacer la sumatoria de las fracciones de tiempo y luego dividirlo para el número de máquinas. Pero si es que se aplica esta, va a depender mucho del ejercicio. Ya, generalmente, esta fórmula de aquí se aplica cuando les piden utilización como ejercicios tipo así, que dan una tablita de máquina con respecto a las piezas. Y esta de acá, bueno, es cuando te dicen textualmente cuánto produce tu fábrica o todo eso. Vamos a ver un ejemplo y ver qué fórmula se aplica. Bueno, en este caso, como no me dan una tabla, es casi seguro que voy a aplicar esto. Entonces, esta es generalmente cuando nos dan información de varias máquinas. Ya, entonces, leamos las 6 de utilización. Dice, una máquina de producción funciona 65 horas a la semana a pleno funcionamiento. ¿Qué es eso? Ese es el HPC o el HPW, que son 65 horas a la semana. ¿Ya? Es decir, cuánto opera mi máquina en un determinado tiempo. Y su tasa de producción es de 20 piezas por hora. Es decir, el RP me están dando 20 piezas por hora. Dice, ahora, durante una determinada semana, la máquina produjo 1000 piezas buenas y estuvo inactiva el tiempo restante. ¿Qué me están dando ahí? Eso es básicamente el output. Ya, básicamente es el output, porque me está diciendo que mi máquina, o sea, me está dando una aseveración, que mi máquina produjo 1000 piezas en una cierta semana. Ya, ese es el output. O sea, me está diciendo, me está asegurando que eso produjo mi máquina. Y luego me dice literal A, determine la capacidad de la planta.
vamos con el literal A entonces. Si recordamos de lo que les enseñé, PC era igual a N HPC por RP. Ya tenemos HPC, tenemos RP, N que era el número de máquinas, si me lo dan, sino que bueno, aquí dice a production machine, pero es básicamente como que N es igual a 1. O sea, una máquina de producción funciona o es operada a tanto. Entonces me están dando ya el N que es igual a 1. O sea, es decir, utilizo una sola máquina. Y reemplazo por ahí el production rate. 1, una máquina, trabaja 65 horas a la semana y tiene una tasa de producción de 20 piezas por hora. Entonces simplifican las horas y 65 por 20 da 1300 piezas a la semana. ¿Ya? Entonces esa es mi capacidad, la capacidad de mi planta. Ahora el literal B ya nos piden hallar lo del tema, ¿no? La utilización. Entonces, ¿qué fórmula voy a aplicar para la del B? Obviamente no tiene sentido utilizar esta de aquí porque me dan una sola máquina. Y entonces vamos a utilizar la de arriba, que es el output, dividido para el plan capacity. Recordemos que la capacidad de la planta es lo que puede producir en piezas tu planta, pero de forma máxima, es decir, lo esperado, lo que debería. Ese es el plan capacity. Entonces, por eso la utilización es como que lo que realmente produces para lo que deberías de producir. Entonces se tiene como un porcentaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es mi salida real? 1000 piezas. ¿Por cuántas yo puedo producir? ¿Cuánto es mi capacidad? 1300. Entonces, si dividimos, daría 0.7692. O también se puede representar como porcentaje de 76.92%. Ya, esa básicamente es la utilización. Es lo que la fracción entre lo que realmente produces en un cierto tiempo para lo que realmente deberías de producir. Y eso sería todo porque ya van a ser las 3. Profesor, ¿está ahí? No es el profe. O sea, es que si les ¿Sí? explico lo otro. ¿Hola? Sí, Pedro. Sí, sino que si ya sigo con lo demás me voy a quedar a media talla. A ver, llegaste. Deja poner